Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a los organizadores, a las autoridades. Y es un placer estar aquí en Ecuador, en Quito, para este evento muy importante sobre la movilidad urbana y sostenible. Hemos escuchado de las autoridades de Ecuador y de Francia. Vamos a añadir un par de países más. Mi nacionalidad es italiana y trabajo en la Universidad de Gante en Bélgica. Y hoy he pensado que para una contribución a este evento voy a hablar sobre todo sobre un par de ciudades en que estamos trabajando. Una es la ciudad de Gante, en Bélgica, en que vivo, en que trabajamos, en que hemos hecho muchos avances en la movilidad urbana. Y la otra es la ciudad de Cuenca, en que estamos trabajando con la Universidad de Cuenca y con la ciudad de Cuenca y muchos partners locales en avanzar la movilidad, sobre todo para niños y categorías de usuarios vulnerables, y para hacer la movilidad más inclusiva, sostenible y eficiente para todos. Bueno, en este grupo aquí no necesito explicarlo, pero claro, todos estamos convencidos que la movilidad urbana tiene un rol muy central en nuestra vida, en nuestras ciudades, y está relacionada con muchos otros temas, incluyendo la calidad del aire, incluyendo la actividad física y todo lo que tenemos que hacer para mantener una buena salud, incluyendo temas de seguridad viales y accidentes, como ya ha sido dicho hoy, y también con la contaminación acústica de nuestras ciudades. Y también con un tema muy importante como es el acceso a los servicios y a las necesidades de las ciudades, y sobre todo, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud, que para muchas personas es un problema. Y también ha sido demostrado que hay un impacto muy fuerte y una relación entre movilidad urbana y salud mental. Eso tiene que ver con muchos temas, desde el aislamiento de las personas en nuestras sociedades modernas, cerrados en nuestros carros, sin interacciones, a la manera de estas ciudades, cómo se desarrollan en nuestros barrios y con las actividades sociales y todas las interacciones. Y luego un tema importantísimo que es la equidad social. Equidad social que en muchos países va empeorando, con mucho más gap entre las categorías, y la movilidad tiene un rol muy importante tenemos todos nosotros para mejorar la equidad social. Y esto está también relacionado con otras cosas que son muy importantes en esas ciudades. Nosotros trabajamos en diseño urbano, la manera que proyectamos nuestras ciudades, desarrollamos nuestras ciudades, el cambio climático. Me cuentan que aquí en Ecuador ya se ven los efectos del cambio climático muy fuertes, y las islas de calor asociados con la manera que desarrollamos nuestras ciudades, la cantidad de hormigón, de cemento, la impermeabilización de los suelos, y todo esto con un efecto muy fuerte en la vida de las personas que viven en estas ciudades y en el medio ambiente. Una cosa que es cierta es que muchas ciudades están teniendo muchos problemas, enfrentan desafíos muy complejos en promover soluciones de movilidad que sean eficientes, sostenibles e inclusivas. Y eso no es un problema solo de las ciudades de Ecuador, ¿no? Un problema de las ciudades en todo el mundo. Y muchas veces, yo cuando viajo, por ejemplo, en mi país de origen, en Italia, escucho siempre esta frase: bueno, nuestra ciudad no es Ámsterdam, no podemos hacer las cosas que se han hecho en Ámsterdam o en otros países. Bueno, hemos visto, el embajador de Francia hoy está aquí con nosotros, la ciudad de París está haciendo una cosa maravillosa sobre la movilidad urbana. Y una cosa muy importante que tenemos que pensar es que tampoco Ámsterdam ha sido siempre así en el pasado. Si miramos hace unos años, en unas pocas décadas, la ciudad de Ámsterdam estaba llena de carros y han solucionado estos problemas con unas intervenciones muy fuertes y muy buenas en sus ciudades. Bueno, a mí me gusta mucho referirme a la ciudad de Gante, porque la ciudad de Gante no solo es la ciudad en que vivo, en que trabajo, pero también es un caso, un ejemplo positivo de lo que se ha hecho en el caso de la movilidad. Y le quiero enseñar, esto es un video que está una cuadra cualquiera, eso está cerca de mi casa. Yo salgo una cuadra, no estamos en la zona más linda de la ciudad, es una cuadra normal. Y esta ciudad, esta parte, estaba lleno de carros hasta el 2017. Desde 2017, con el nuevo plan de movilidad, se ha cambiado completamente. Vemos ahora con la fase semafórica verde, bicicletas que pasan, unos taxis, el tranvía. La ciudad se ha cambiado completamente, con unas medidas que han hecho más útil, más bueno para la gente utilizar la bicicleta, utilizar el transporte público, mejorar la calidad de la vida. Vemos ahora un poquito, va a aparecer una mamá con su bebé que va con su nena en la bicicleta, a la escuela, no sé dónde van,
Y esto es de la manera que la gente se mueve en la ciudad sin problemas, con una eficiencia mucho mejor que antes y con mucho menos carros y emisiones más bajas. Y entonces, aquí estamos hablando de estos temas y también quiero decir que Gante tampoco es Ámsterdam. Gante ha hecho un cambio muy grande porque hemos pasado de una ciudad que era medida de autos, esas son fotos de los años 70 en la ciudad de Gante, con un cambio muy grande que han pasado desde esa época hasta ahora, con una ciudad más a medida de los ciudadanos. Y hemos aumentado la vivibilidad, la seguridad y la accesibilidad. Y esto ha pasado de una manera muy buena, como dije, vamos a hablar en un ratito, en un plan de circulación, un plan de movilidad sostenible desde 2017, que ha cambiado la ciudad de una manera muy grande. Y quiero dar unos datos, porque es importante, aquí mucha gente acá son expertos del sector. Así que vemos, por ejemplo, cómo la gente se movía en la ciudad de Gante en el 2012, a la izquierda, con la mayoría de los viajes que eran con medio de transporte individual, básicamente carros individuales. El 2018, después que se ha pasado al nuevo plan de movilidad, esta cuota de viajes en carros ha bajado mucho, la parte roja. Y esto ha sido sobre todo un incremento en el utilizo de la bicicleta, pero también del transporte público, con una serie de medidas que se han hecho en la ciudad. La ciudad ahora está planeando mejorar aún más, porque el plan es de llegar al 2030 con una cuota de viajes en carro que se ha reducido aún más y un incremento sobre todo del transporte público y sobre todo de los peatones, de los viajes peatonales en la ciudad. No solo en el centro de la ciudad, pero en todos los barrios, en todos los distritos de la ciudad. Otro dato que quiero mencionar es lo de la car ownership, el número de carros por la población que hay en la ciudad, que está bajando continuamente y eso es un tren muy diferente de otras ciudades. Me cuentan que aquí en Quito, en Cuenca, en muchas ciudades de Ecuador, el número de carros por habitante sigue subiendo, aunque no hay espacio para estacionamiento, no hay espacio para los carros en las calles. Bueno, sobre todo en el centro de Gante hemos visto un decremento muy fuerte del número de carros por habitantes que hay en la ciudad y esto ha sido un incremento de la calidad de la vida para los que viven en la ciudad, sobre todo gracias al librar espacio que se puede utilizar para otras actividades. Entonces ahora quiero pensar con ustedes, ¿cómo logró Ghent este resultado? Y muy sencillamente quiero mencionar una de las líneas que han hecho parte del plan de la movilidad sostenible de Ghent. La ciudad de Ghent ha hecho un plan para la movilidad sostenible en 2017, se ha implementado, y esto ha llevado a un cambio muy grande de la ciudad. La ciudad está dividida en 7 distritos principales al centro de la ciudad, y el plan de la ciudad ha bajado muchísimo la necesidad de utilizar carros para ir, sobre todo en las direcciones radiales, hacia el centro de la ciudad, y sobre todo proveyendo alternativas que sean buenas al utilizo de los carros para que la ciudad pueda tener una economía muy fuerte, vital y buena en el centro de la ciudad. Y vemos a la derecha los resultados, con un incremento muy fuerte en el año de la implementación del plan de la movilidad, con un incremento muy fuerte del utilizo de bicicleta y transporte público y una bajada muy grande del utilizo de los carros, sobre todo en unas partes de las ciudades. Esto se ha hecho con muchos cambios. Primero se han tenido muchas peatonalizaciones de las ciudades. El tema de Reclaim the Street, utilizar el espacio de una manera mejor para que este espacio pueda ser útil para los otros usuarios de la ciudad, para utilizarlo para socializar, para ir a trabajar caminando, para utilizar el transporte público, para ir a negocios, tiendas, restaurantes y todo esto. Se ha mejorado el transporte público, hemos hablado ahora, el embajador de Francia estaba mencionando, el metro de Quito, el tranvía de Cuenca, la aerovía de Guayaquil. El transporte público es importante que sea frecuente y puntual. Y también otras medidas se han hecho sobre el tipo de pago que se utilizan para el transporte público. No solo integración entre tranvía, buses y todo, pero también transporte público gratuito para niños, para incentivar a las familias a utilizarlo. Se han hecho también servicios nocturnos, eso era un gran problema. Antes la ciudad se paraba una hora y era imposible ir a casa si alguien estaba trabajando o si alguien había salido y tenía que regresar un poco más tarde a su casa. Ahora hay servicios nocturnos hasta las 2 de la noche eficientes con el servicio de tranvía y de buses. Y se ha incrementado bastante el park and ride para que los que llegan aún de afuera de la ciudad en carro puedan dejar su carro y transportarse al transporte público. Bueno, muchas otras medidas, como dije antes, el espacio es un recurso limitado en nuestras ciudades. Ahora se da más espacio y prioridades para los ciclistas y para los peatones. Esa es una medida muy importante para que la gente se sienta seguros y confiable
de utilizar la bicicleta o otro medio de transporte activos en la ciudad. La calidad del aire, eso es un círculo positivo. Menos carros, menos tráfico, mejor calidad del aire, esto activa más gente a ir viajando en bicicleta o caminando en la ciudad. Es como un círculo virtuoso, positivo, que ahora funciona como promotor también de la movilidad sostenible. Más espacios públicos de mejor calidad que se pueden utilizar para otro tipo de actividades. Las familias, los usuarios están utilizando más las plazas, los parques públicos como su casa, como lugar donde hacer socialización, donde hacer eventos para la ciudad. Esto es muy importante para que la calle no sea un lugar de nadie, pero empiece a ser el lugar de todos. Otro tema obviamente muy importante, muchos de los que trabajan aquí están trabajando en esto, infraestructura. Balance de infraestructura. La ciudad de Gante tiene muchos ríos, canales en el centro de la ciudad, hay 2 ríos que se juntan en la ciudad, muchos canales, y se han dedicado mucho espacio a construir una infraestructura que den prioridades sobre todo a la movilidad peatonal, transporte público y de pasajeros de peatones. Eso significa también que muchas veces cuando tenemos que cruzar un río o un canal se puede tener un puente que permite de cruzar muy fácilmente en bicicleta o para peatones, mientras que los carros tienen que dar una vuelta muy grande. Un desincentivo al utilizo del auto. También se han hecho un network ciclable muy grande conectado con también cycling highways que conectan la ciudad de Gante a otras ciudades de Bélgica, así que permiten también, hoy tenemos muchas soluciones con e-bikes, bicicletas eléctricas, que permiten viajar en distancias más largas. Eso permite también de ir a trabajar, por ejemplo, en distancias de 10, 15 kilómetros en bicicleta sin problemas. Algo con una bicicleta normal, la persona media se sentiría un poco cansada de llegar a su trabajo en esa distancia. Con bicicleta eléctrica se puede hacer sin problema, pero necesitamos infraestructura, no solo en la ciudad, pero también conectando las afueras de la ciudad con los otros lugares. Cycling streets en la ciudad con prioridad a la bicicleta. Puentes ciclables, como dije, ciclovías, todas esas cosas han sido muy importantes. Otro tema, el espacio para la movilidad peatonal. Cada vez que se hace una obra en la ciudad y se desarrollan y se rehacen la calle, se dan prioridad a dar más espacio para los peatones para que eso sea más confortable para moverse en la ciudad. Y un tema muy importante, esto es lo que estamos trabajando mucho en la ciudad de Cuenca también, la participación de los ciudadanos en la gestión del espacio público, en entender sus deseos, sus necesidades y cómo se puede utilizar el espacio de forma más eficiente. Eso es muy importante al llegado a un utilizo de los espacios públicos con creación de jardines, creación de áreas donde la gente se cultiva sus plantas. Ellos cuidan del espacio. El espacio de ser un lugar de nadie empieza a ser el lugar del barrio, de la gente que vive allí. Y eso también está conectado con el proyecto de Living Streets, de empezar a hacer eventos en el fin de semana, el sábado, el domingo, en que los ciudadanos del barrio se juntan para tener almuerzo, para tener fiesta, para tener eventos. La calle es el lugar de la comunidad y eso es muy importante en lugares sobre todo donde los hogares son chiquitos, pequeños, mucha gente no tiene espacio, sobre todo la gente de clase baja no tiene mucho espacio en la casa, no tiene jardines privados y la calle, el espacio público puede ser ese lugar que le da espacio para niños, para la familia, para todos. Otra cosa es muy importante, muchas veces cuando tratamos de estos problemas de movilidad hay una resistencia de los comerciantes, los business owners, los restaurantes y todas las personas que dicen, ustedes van a hacer este cambio de movilidad, van a matar la economía. Eso es muy importante. La ciudad de Gante, después del 2017, ha tenido un boom económico muy fuerte, con un crecimiento de las actividades económicas y ahora tenemos una tasa de lugares comerciales en el centro de la ciudad que están vacíos, que es una de las más bajas de Bélgica, aunque hemos quitado los carros. Y esto es el secreto de la ciudad. La ciudad está floreciendo con menos espacio de carros en la calle que se puede utilizar para peatones, transporte público, para gente que va en las tiendas, en los restaurantes, en los cafés, y todos están beneficiando de estos cambios. Así que eso es un problema muy grande al principio, el miedo de cambiar. Bélgica no tiene un crimen muy alto, pero pueden pensar ustedes que cuando el plan de la movilidad se estaba promoviendo, el secretario de la movilidad y vicealcalde de la ciudad tuvo que tener guardia de seguridad para sus días porque tenía amenazas para su vida de la población. Había mucha gente que estaba muy contra de este plan.
Ahora mucha gente está a favor porque han visto los resultados. Muchas veces no tenemos que tener miedo de hacer estos cambios, porque los cambios pueden ser, si se hacen bien, pueden ser muy buenos para la economía de la ciudad. Otro tema muy importante, soluciones modernas. Tenemos aquí actores que trabajan en la movilidad compartida, el nuevo servicio de movilidad, car sharing y bike sharing. Gante es una ciudad de 300.000 habitantes que ahora tiene 20.000 usuarios de car sharing. Mucha gente que vive sin carros o con pocos carros en la familia y utilizan un carro compartido cuando necesitan, 20.000 usuarios y muchísimos usuarios para el servicio de bike sharing. Otro tema muy importante, logística urbana. Eso es un problema que va creciendo en todo el mundo. Con más gente que compra de Amazon, de Internet, de todos los servicios de entregas de paquetes a nuestras ciudades, tenemos que pensar más a logística urbana que sea también innovadoras y también utilizando servicios de micromovilidad eléctrica que pueden consentir a las ciudades de bajar las emisiones, pero también reducir los riesgos para impactos con peatones, bicicletas, otros usuarios, mucho mejor con vehículos chiquitos que ocupan menos espacio que con van y camiones más grandes de carga. Y luego promover la cultura de la bicicleta. Eso se ha hecho muchas veces, en muchas maneras, y quiero mencionar una que es muy buena, porque a veces tenemos que también tener un poco de creatividad, de soluciones creativas, y esta, por ejemplo, pasa por The Fietsambassade, en el idioma local holandés, que es básicamente The Cycling Embassy, la embajada de bicicletas, que ha desarrollado una serie de servicios, y entre ellos quiero enseñar lo que vemos allá arriba, que es un servicio de triciclo que dan pasajes a ancianos y personas que tienen problemas de discapacidades y movilidad reducida. Eso es un servicio muy bueno que se hace a través de esa cooperativa financiada por la ciudad, dando la posibilidad también a los que no tienen la manera de moverse de otra manera, de encontrar su manera de tener su movilidad en la ciudad. Es un servicio muy positivo, muy bueno, que también mejora la equidad social y que también ayuda lo que no tendrían otras soluciones. Tenemos que ser creativos, tenemos que pensar todas esas soluciones, hay muchas opciones y sería muy importante pensarlo también en nuestras ciudades en Ecuador. Con eso, hablando de inclusividad, quiero mencionar también que nosotros estamos trabajando mucho en la universidad, cooperando con las ciudades y también programas de educación en ese tema y pensando cómo desarrollar planes y proyectos de esta manera. Por ejemplo, estamos organizando este evento de una semana en la ciudad de Gante en el mes de junio sobre la movilidad inclusiva y todos ustedes están invitados, pueden dejar más brochure y más información en el banco de registración y también sería interesante, hemos discutido con los compañeros de la ciudad de Cuenca, con los compañeros de la Universidad de Cuenca, tal vez de pensar a unos espacios de discusión y de cooperación parecidos tal vez en los años siguientes en Ecuador para reunir expertos, estudiantes, personas de la universidad, de las ciudades, de las empresas que pueden trabajar en temas para solucionar cosas de ese tipo también en este país. Muy interesados a hablar de esto más. Y ahora, veniendo a Ecuador, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca ahora? Esa es una cooperación que estoy muy orgulloso de verdad y tengo que decir, dar mucho crédito al profesor Daniel Orellana que está con nosotros y que sé que mañana va a hablar a ustedes, porque esa es una cooperación que empezó del profesor Orellana y la Universidad de Cuenca, junto con la Universidad de Gante, junto con el VLIR, que es una agencia de cooperación de Bélgica que está financiando este proyecto, pero junto también a la municipalidad, a muchos grupos de non-profit, a muchas empresas de la ciudad de Cuenca, estamos trabajando para mejorar la habitabilidad de los barrios urbanos, sobre todo para niños y niñas y otros usuarios vulnerables en Cuenca, pero también en otras ciudades de Ecuador, porque muchos de estos temas son muy importantes para todas las ciudades. Y el contexto del problema es muy grande, porque estamos viviendo en la ciudad de Cuenca y otras ciudades de Ecuador, problema muy grande por la expansión urbana, que está muchas veces ocurriendo de una manera un poco no planeada, un poco desordenada, un impacto muy fuerte en la niñez. Los niños muchas veces tienen una movilidad muy reducida y pocas oportunidades por los riesgos de las calles, por los problemas de la infraestructura que no está diseñada de manera adecuada y con todos los otros problemas con el utilizo de carros y la calidad del aire, todo esto. Y luego el otro problema de las desigualdades socioeconómicas y de género, que es un problema muy grande asociado también a problemas que van creciendo en nuestra sociedad, desafortunadamente. Entonces estamos trabajando en este proyecto con un objetivo de mejorar la habitabilidad de los barrios urbanos para los niños y niñas en Cuenca, para los otros usuarios vulnerables, promoviendo barrios que sean más seguros, inclusivos y saludables, y esto también va de acuerdo con dos y también otros, tengo que decir, de los objetivos para hacer nuestras ciudades más el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y de nuestra sociedad.
Y en ese proyecto hay muchas estrategias que estamos utilizando, pero una de esas es enfocar de manera multidisciplinaria y con participación. Eso es algo que decía ya antes de Bélgica. Muy importante la participación, colaborar con niños y niñas, cuidadores, con los actores locales para entender los problemas y desarrollar soluciones que se pueden desarrollar en esas ciudades, con también codiseño para la niñez, desarrollo de un índice de habitabilidad infantil y mejorar las ciudades con soluciones también que van a ser desarrolladas y implementadas en colaboración con la ciudad y con otros actores locales. Y al final quiero cerrar con un pensamiento que es importante. Cuando las ciudades funcionan para los niños, yo quiero decir para los niños, las mujeres, todos los usuarios más vulnerables, esas ciudades van a funcionar para todos. Y eso va a ser central en cambiar nuestras ciudades para una movilidad que sea más sostenible, más eficiente, pero también más inclusiva. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. No sé si tenemos tiempo para preguntas. También durante el resto del día estaré muy feliz de conocerlos a todos y hablar más de cooperaciones futuras. Muchas gracias.